muchas gracias al Señor, hermanos, por esta oportunidad que nos regala. Y así damos muchas gracias al Señor por este segundo tiempo que hoy podemos compartir. Y es sobre este tema que hemos iniciado acerca de la adoración, acerca de la alabanza y acerca de la música. Así que si nosotros hacemos un breve recuento, por muy breve recuento de lo que vimos en el primer tema, eran parte de las bases de lo que es adoración. Y no podemos hablar de adoración si no hablamos del Evangelio. Y no podemos hablar del Evangelio, de adoración, de alabanza o música, si no hablamos con qué propósito hemos sido creados. Hemos sido creados para dar gloria al Señor. Y toda la creación tiene como propósito dar gloria al Creador. Y sobre todo nosotros los hombres, porque así como las aves alaban al Señor, así como la misma creación proclama a su Creador y da testimonio de Él, nosotros hemos sido creados para adorarle. Y lo cierto es que el pecado ha interrumpido ese propósito que tiene el hombre de dar toda gloria y toda la alabanza. Y veíamos la fuente y las bases de lo que es la alabanza, cómo se puede ver la alabanza en breves definiciones y la expresión que tiene el hombre de comunicarse con el Señor, exaltándole, glorificándole, incluso por medio de instrumentos musicales. Así que hoy vamos a dar esta segunda parte de este primer tema que habla de cuáles son las bases. A todos nos encanta, yo creo que sí, de una forma u otra la música. ¿Cuánto les encanta? Bien. Esta segunda pregunta no me la responda, pero ¿cuántos le hacen mucho daño a la música? Es decir, ustedes le hacen daño a la música. Cuando la cantan, la echan a perder. Cuando cantan un tema, lo distorsionan. No se ría, que yo conozco a algunos de ustedes. Hay algunos de ustedes aquí que les conozco como su pastor, que tienen unos excelentes ministerios, y a veces los he escuchado en un momento de alegría cantando, y ¿qué les he dicho? No. Predica el Evangelio, que eso es lo tuyo, esto no. Pero aún así, aún cuando no sea su ministerio, aún cuando no tenga usted ese talento musical para glorificar el nombre del Señor, lo cierto es que todos estamos llamados a adorar a nuestro Señor y a expresarle nuestra alabanza y adoración. Incluso, quizás no todos tengan ese llamado de parte del Señor a poder ser líder de adoración, a poder guiar a la congregación en la alabanza, con los instrumentos musicales, pero sí tenemos el llamado como iglesia, como congregación, poder cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿cuál va a ser el esquema de la conferencia de hoy? Voy a tratar de exponer esta panorámica bíblica de la música y la adoración en la Biblia. Va a ser muy breve, muy condensada, pero de algunos pasajes que son muy importantes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, relacionado ya más bien con los cánticos al Señor, con la alabanza al Señor, incluso con instrumentos musicales puestos en armonía, ¿verdad? Y en una misma línea para dar gloria al Creador. Y al final vamos a hacer una parte que yo creo que va a ser muy interesante para nosotros, y hoy solo vamos a analizar una canción. Una canción que es muy escuchada, es probable que usted haya hasta llorado con esa canción. Vamos a ver el video, vamos a analizar su letra, y en temas posteriores ya nos vamos a introducir un poco más en si nosotros estamos analizando verdaderamente lo que cantamos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Entonces, ¿por qué no pasar por el filtro bíblico también lo que el Señor nos permite hacer para Él? Así que nuestro propósito no es ofenderle, pero si con nuestra música ofendemos a Dios, pues entonces que se ofenda el que quiera ofenderse. Dios es el que no puede ofenderse, porque la música, la adoración, la alabanza es dirigida a Él. No es en base a tu gusto y a mi gusto, debe ser en base a lo que Dios nos da y a los principios que tenemos en su palabra. Así que sin más, veamos entonces esta breve panorámica que está en la palabra del Señor en cuanto a música y adoración en la Biblia. Así que, en primer lugar, veamos algo muy importante del Antiguo Testamento. De hecho, cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, vamos a encontrar aquí expresiones en que el pueblo del Señor y algunos individuos específicamente están dando gloria al Señor, alabanza al Señor, y en otras ocasiones no necesariamente están dando gloria al Señor, pero sí están recordando un evento que daba gloria al Señor, y ellos específicamente no estaban cantando cómo darle gloria al Señor, sino algo que ocurrió en ese evento. Y no se preocupe que vamos a ver el ejemplo en su momento. Así que, en primer lugar, la primera mención cuando hablamos de la música, es muy importante, hermano, que nosotros notemos algo.
No estoy hablando la primera vez que se puede entonar música en la creación, porque eso ya tendría que ver con los ángeles. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Job, eso lo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel o en el libro de Isaías, cuando habla de Satanás, antes de ser Satanás y rebelarse contra Dios. Así que me voy a fijar o a centrar más bien en la creación, en los hombres. ¿Cuál cree usted que fue la primera mención de música, de cánticos, de instrumentos? ¿Cuál es? No importa, puede decirlo. ¿Cómo? No, que pueden tirar la piedra. Ajá. Dice hermano, me pueden tirar piedra. ¿Cómo? El arpa de David es mucho más allá todavía. Antes, mucho antes, una pista, libro de Génesis. Cuando Noé descendió del monte Arará. Antes de Noé incluso. Ok, ya, no me apedrees más, por favor, gracias. Génesis 4:21 es la primera mención que nosotros tenemos de este tema. Ahí dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Desde los mismos inicios, desde la misma creación, cuando nosotros nos encontramos en Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermano, que como el mismo nombre lo dice, libro de los comienzos, libro de los principios, libro donde se ven las bases de todas las cosas en la creación. Me gusta en el capítulo 4, después de introducirnos al tema de Caín y Abel, ahora nosotros nos encontramos a algunos personajes muy importantes. Incluso en el verso 20 se nos habla de Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, algo así como padre de la ganadería, ¿verdad? De la construcción de las tiendas. Pero ahora encontramos en el verso 21 a Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. No se nos dice más nada, no se nos dice cómo era su música, cuál era su contenido, pero ahí tenemos una primera mención. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el libro de Génesis se nos habla de esos comienzos donde el hombre está desarrollando sus capacidades dadas por el mismo Dios y permitidas por el mismo Dios para que pueda hacer lo bueno delante de Dios. Así que este hombre, una de las cosas que se considera es como el primer músico, ¿verdad?, mencionado en el libro de Génesis, y sobre todo habla ya desde bien temprano de dos instrumentos, del arpa y la flauta, ¿ok? Aun cuando nosotros en la historia de la música tenemos algunos músicos profesionales acá, se puede ver esa parte donde las notas comienzan a mezclarse. Hermano, es un arte que solo puede hablar de una mente maravillosa que está detrás de la música. Por eso es que la música es un regalo del cielo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, músico? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es algo extremadamente glorioso y solo puede estar detrás de eso un Dios glorioso. Lástima que hoy haya muchas tergiversaciones con ella. Así que después de ver esta primera mención, ahora encontramos a Moisés. Y cuando encontramos a Moisés, Éxodo 15, 1 al 2. Hago una pregunta rápido. ¿Cuál es el contexto de Éxodo 14? ¿Qué pasa en Éxodo 14? Si alguien recuerda. Éxodo 14, tenemos ahí el segundo libro. El cruce, ¿le suena? Del Mar Rojo, ¿verdad? Y sabemos la historia, cómo el Señor habla con su pueblo, cómo el Señor glorifica su nombre en medio de los egipcios. Y justo el capítulo 15, es decir, la siguiente sección, después del cruce del Mar Rojo, miren hermanos, esto nos empieza a dar indicios, aunque en la siguiente conferencia nosotros vamos a hacer un extracto o un resumen de cada uno de estos principios que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de alabanza al Señor, cuando hablamos de música al Señor. Ya que nosotros empezamos a ver destello, y el primer destello es que esta canción es resultado de ¿qué? De una victoria, de un corazón agradecido, ¿verdad? Es resultado de un pueblo que vio la mano gloriosa de su Dios, matando a sus enemigos y guardando sus vidas y sus familias, tal y como Él lo había prometido. Así que, primer indicio que vemos acá de la música, en este caso, leamos lo que nos dice el texto. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel, dice el texto, este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido
mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Así que si vemos, la canción sigue, la canción es más larga, solo estamos viendo las primeras estrofas, en los primeros versos, pero si seguimos toda la lectura, la canción está recapitulando lo que ha ocurrido en ese capítulo 14. De hecho, la canción habla de la grandeza del Señor. Hablan incluso en el verso 14 de cómo los pueblos van a oír este grande milagro y van a temblar, y cómo se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Es decir, lo que ha hecho Dios por medio de esta canción, lo que está diciendo es: las naciones van a enterarse de quién es Dios. Hermanos, en otras palabras, por medio de este cántico, si resumimos algunos principios, podemos decir: ¿era Dios el centro de esa canción? ¿Era el pueblo el que estaba simplemente evocando esa canción? ¿Es el líder espiritual de la nación, Moisés, el que está llevando este cántico? Que por supuesto ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo le estaba guiando, porque esto se considera canon bíblico. Y lo más increíble es que la canción no habla de lo grande que son los egipcios. La canción no habla de lo grande que es el pueblo de Israel. La canción no habla de que en medio de las pruebas es mejor comprar un CD y cortarse las venas, como dice Laura Pausini. La canción nos dice que solo Dios, su grandeza. Miren la tónica. Cantaré a Jehová porque Él se ha magnificado, Él ha eliminado a los enemigos, Él es mi fortaleza, Él es mi cántico, es mi salvación. Yo le alabaré, yo le enalteceré. Él es varón de guerra, Él echó al mar en los carros de Faraón. Una y otra vez, este capítulo 15 lo que nos está mostrando es que un pueblo que cree en su Dios solo puede exaltar el nombre de su Dios. Nunca exaltará a los hombres, nunca exaltará a otros dioses, nunca exaltará otra cosa. Como una canción muy famosa: gracias a la vida que me ha dado tan. ¿Qué vida ni qué cosa? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién es el dador de la vida? Claro, un pueblo o un corazón o un músico o un compositor que no tiene a Dios, todo lo que debería devolver a Dios en adoración y en exaltación, se lo da a las cosas de esta vida. A la vida, a los hombres, a las cosas. Pero en este cántico de Moisés nosotros nos encontramos que solo Dios puede ser exaltado, iglesia. Solo Dios puede ser adorado. Y por este filtro, ¿cuántas canciones empezamos a sacar nosotros de la lista, por lo menos para cantarla como iglesia del Señor? No estamos hablando de la canción que yo escucho, una canción del testimonio de alguien. De eso vamos a hablar en su momento, de eso vamos a estar hablando en su momento. Pero ahora, miren cómo esta primera canción que nosotros encontramos en el libro de Éxodo ya nos está diciendo: solo Dios debe ser exaltado. Siguiente canción, porque ahora se pone mejor el asunto. María, y esta es Miriam, la hermana de Moisés. Y ese es en este mismo contexto, en este mismo capítulo. Miren lo que dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero. Y aquí entra otro instrumento. Tomó un pandero y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Dónde está esa estrofa? Esa estrofa la cantó Moisés en el verso 2. Perdón, en el verso 1, la segunda parte. Donde dice: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es decir, que es en la misma canción. Ahora María, sin una orden de nadie, toma un pandero. Recuerden que estamos hablando de lo que ocurrió, de cómo se desarrolló en el Antiguo Testamento, porque quizás alguien dice: no, esto era en el culto de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. Esto es una manifestación de exaltar el nombre del Señor. Por eso, ya lo dejamos para las preguntas y respuestas más adelante, y qué hacer con los panderos, con las danzas y todas estas cosas. Pero cuidado, porque estos son pasajes descriptivos, pasajes que nos están mostrando un corazón agradecido que da gloria al Señor. Ahora, a mí lo que me preocupa a veces con las danzas, por supuesto, todavía no estamos hablando de danza, no hemos llegado ni al Nuevo Testamento, pero una de las cosas que me preocupa a mí por la danza es: no, esta danza es revelada, está en la Biblia. ¿Qué danza?
porque ahí no tenemos lo que ellos estaban haciendo. Lo que sí tenemos los principios de lo que ellos estaban haciendo. Eran solo las mujeres, era dando gloria al Señor, era exaltando al Señor y repitiendo la misma canción que Moisés comenzó a cantar. Así que bajo estas pautas tenemos esta primera expresión de danza, de júbilo, de gloria, pero no estaban danzando cualquier tontería. No estaban moviendo, ¿verdad?, su pandero y exaltando una canción que no se entendía. Estaban cantando, agradeciendo al Señor como Él les había dado la victoria. ¿Ok? Así que vamos a continuar, no tanto en la parte de pregunta y respuesta. Ahí ustedes preguntan lo que quieran, yo no voy a tratar de responder lo que yo quiera, voy a tratar de responder lo que veo en la Escritura. ¿Ok? Entonces tenemos otro ejemplo, por supuesto, los israelitas. Hay tantas expresiones de júbilo de los israelitas que no las puedo tomar todas. Por eso es que es una panorámica de expresiones de agradecimiento, expresiones de cánticos de júbilo, de cánticos de alabanza y adoración en el Antiguo Testamento. El número 21:17 dice así: entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantar. Cuando nosotros llegamos al libro de Números, nos damos cuenta que en el contexto, lo que se nos está hablando, mis amados hermanos, ha ocurrido aquella desesperación del pueblo donde se necesita levantar una serpiente de bronce. Y nosotros sabemos que esa serpiente de bronce que se ha levantado, después el Nuevo Testamento nos va a estar apuntando que era Jesucristo. Así que en ese contexto de la serpiente y todos los que miraban al pueblo, sigue después narrando la historia de cómo el pueblo va a Moab, va a partir, como dice en el versículo 12, acamparon en el valle de Sereb, de allí partieron y acamparon en el otro lado de Arnón, que está el desierto y que sale el territorio del amorreo, verso 14. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo es una recapitulación de cómo Dios guía a su pueblo. Y llega entonces el verso 17, donde dice: entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad, pozo, el cual cavaron los señores. Y es otra expresión de cómo, aunque el contenido de esta canción no está completo, parece no estar completo, por revelación, Moisés escribiendo esta parte, nos está hablando lo interesante aquí, que todo el pueblo expresó su canción. Así que no solo estamos viendo la canción como algo de un individuo, sino la canción como expresión del pueblo del Señor. Recordemos en el Antiguo Testamento. Vamos a avanzar a estos dos personajes, Débora y Barak. Si conocemos la historia, Barak es alguien que no está asumiendo totalmente a su liderazgo, pero en medio de esto Débora va con él y conocemos, ¿verdad?, lo que pasa. Ahora veamos lo que ocurre después que el Señor les guía en esta victoria. Jueces 5 del 1 al 3 dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Así que aquí vemos otra de esas manifestaciones donde esta mujer junto a este hombre están cantando. ¿Y cuál es la tónica una vez más? Dios ha dado una victoria, ellos están agradecidos, y en su canción, en su cántico, que no sabemos el tono en que estaban, ni los instrumentos que ahora están usando, en su canción, el contenido que está despertando en el pueblo, en los que escuchan. Quiero escucharle, ¿qué está despertando esta letra? Escuchen. Por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. ¿Qué está despertando? ¿Qué está despertando? Alabanza al Señor. Está diciendo: canten, loen, ¿verdad? Él no ora su nombre, enaltezcan su nombre. Dice: oigan reyes. E incluso pudiéramos nosotros notar aquí, hermanos, que este llamado no solo incluiría a los reyes, porque estamos hablando en el libro de los jueces. Algunos pudieran pensar: no, es la etapa de los reyes. No son los reyes de Israel.
sino a los reyes que están cerca de la nación, y le está diciendo, oigan reyes, en otras palabras, a los jefes de las naciones, a los impíos que están cerca nuestro y gobiernan sus tierras. Escuchen, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. A diferencia de cualquiera de estos reyes o cualquiera de estos príncipes paganos, el cántico está diciendo, ustedes le pueden cantar a lo que le den deseo. Yo voy a cantar al Señor. Cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Las mujeres de Israel, en 1 Samuel. Y esto es lo que mencionaba al principio, que quizás no se entendió mucho, ¿verdad? Cuando dije un gran suceso ocurrió para la gloria del Señor, pero la canción que se pegó estuvo por muchos años pegada. De hecho, estuvo, parece que lo que más vistas tenía en Israel, que incluso los impíos cantaban. Y usted sabe cuál es esa canción, ¿verdad? ¿Cuál es la canción? Esta que dice, ¿cómo se llama aquí? Ahí está. 1 Samuel 18, 6, 7. Aconteció que cuando volvían ellos, el contexto es 1 Reyes 17, nos está hablando cuando David derrota a Goliat, ¿verdad? Dice el 18, verso 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría. Miren, esa palabra va a ser muy importante, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta, hermano, que una de las tónicas que debe tener la alabanza del pueblo del Señor es alegría por lo que Él ha hecho. A diferencia de la música hoy, muchas de estas músicas románticas, son de esas canciones que te da una depresión. Allá en Ciudad de Ávila, una de las frases que se usa, yo no sé si esa frase estaría bien decirla, pero en Ciudad de Ávila no tiene problema. Lo voy a decir, y usted me disculpa si aquí es ofensiva. Pero en Ciudad de Ávila se usa mucho la frase, y es cuando se escucha a la gente los que se empiezan a emborrachar y a cantar cosas de estas, y dicen, mira qué clase de ataque de tarro tiene esa persona. No sé si eso es muy... ¿Es un poquito agresiva? ¿Se usa también? No, aquí también hay una pila atacado, cantando borracho esas cosas. Pero es una frase muy antigua que yo escuchaba de niño. Y esa canción que tú la escuchas y es porque ella se fue, el corazón se me paradó, pero si ella me dice algo, yo vuelvo con ella. Si hay una pila de canciones, no me hagan... Bueno, esto es de análisis de música, por supuesto, bíblica, alabanza al Señor, pero tenemos tela por donde cortar las canciones seculares, canciones donde él está tan deprimido que ella lo abandonó, eso es una vaina porque lo me lo hiciste delincuente, vuelve a mí, cosas así, cosas que tú dices, ay chico, pero bueno, una de las tónicas que nosotros estamos viendo hasta aquí en el Antiguo Testamento es alegría en el pueblo del Señor, porque esas canciones, esas danzas y esas expresiones que se puede decir musicales estaban entonadas y dirigidas por un corazón alegre de ver la mano del Señor obrando con su pueblo Israel. Y miren lo que dice: y aquellas mujeres cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Hasta aquí la orquesta está bien. El problema empieza acá. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. No sé cómo, qué tono estaría eso, ¿ves? No sé más o menos, pero eso era todo. Y Saúl mató a sus miles. No sé. La verdad que no sé cómo se cantaba. Pero lo cierto es que era con alegría, algo así. Estoy completamente seguro que no era un reggaetón. De eso estoy seguro. Que no era un... Saúl mató a sus miles, David a sus ganas. No, yo sé que no era así tampoco. Pero esa frase, fíjense si esa frase se pegó. Bueno, primero que al único que no le gustó fue a Saúl. Porque Saúl dice, ay. ¿Y por qué 9,000? 9,000 de diferencia. Es decir, que si a mí me dan 1,000, a él le dan 10,000, entonces lo que falta es que le den el reino. ¿Recuerdan? Que eso es lo que dice. Pero eso no es lo que me llama la atención, porque Saúl ya es alguien que ha comenzado una debacle en su vida espiritual. Lo que me llama la atención es que hay un momento en que David, siendo perseguido, ya cuando se destapa completamente Saúl, David se va a los filisteos, ¿recuerdan? Y cuando llega a uno de estos grupos filisteos, el líder principal lo recibe con mucho gozo, lo recibe con mucha alegría.
Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel. Pero hay uno que le dice, Señor, ¿acaso las mujeres de Israel no cantaban? Es decir, esa canción llegó lejos, caballero. Sin internet y allá entre los filisteos llegó la cancioncita. Dice, pero no hay una canción que se hizo famosa, que se pegó, que estuvo en la radio filistea por muchos años. Dice que decía, David, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Es decir, que en pocas palabras, Saúl cuando, por supuesto, nosotros vamos a, en una de las conferencias, vamos a hablar cuando nos centremos más en el canto congregacional, que la música moderna, no sabemos si es decir, se puede dividir. Ha apoyado, ayudado en muchas cosas, pero en otras ha hecho mucho daño a la iglesia en el canto congregacional. ¿Por qué? Porque a veces vemos grupos musicales, y saben que aquí vamos a hablar de todo, vemos muchos grupos musicales que escucharon una canción, no la analizaron, no vieron nada, pero la está cantando este grupo que es muy famoso. De hecho, Carmencito me mandó algunas canciones, algunos de ustedes también me están mandando algunas canciones bien recientes, salidita, que está cantando todo el mundo. Y dice, caballero, qué perdedera. ¿Por qué? Porque nadie se sienta a decir, bueno, ¿cuál es el contenido de esta música? Y si los filisteos que no tenían al Señor habían escuchado esa música, eso a nosotros nos da una perspectiva del poder y el alcance, mis amados hermanos, que tiene la música. Fíjense si tiene tanto poder, que a cuánto le ha pasado, confiese su falta, a cuánto le ha pasado una canción de esta que está pegada hoy en el mundo hoy, y llegas a la casa y de pronto tiras la música, es que no sé ahora cuáles son estas más pegadas, pero usted llega a la casa y dice, ¡hey! Y es claro, estás 24 horas y la cantan aquí, la cantan allá, y te sale los reels por internet, y te sale en Facebook, y te sale no sé quién, y te sale el otro. Hermanos, evidentemente la música, como es un canal de bendición, se puede convertir en un canal de maldición también. La diferencia es qué transmite ese canal, qué es lo que se da, cuál es el contenido. Entonces, esta canción, solo tenemos una frase de esa canción, pero lo que está detrás de esa canción es que Saúl no mató ni a 1000, de hecho, él no mató a nadie, él se quedó sin pelear. Y David no mató 10,000, mató a Goliat y fue el Señor el que le dio la victoria delante de aquel hombre. Así que lo que estaba recalcando y resaltando la canción es, cuando pones tu confianza en el Señor se encarga de darte las fuerzas y la destreza para vencer tus enemigos. En Israel fue lo que pasó en un contexto de batalla. Así que aquí tenemos una de esas canciones muy famosas que evidentemente hoy no la cantaríamos, ¿verdad? Ya sabiendo que le falta mucho a esa letra. Así que, ok, David, bueno, como tenemos un gran número de salmos hechos por él, solo tomé algunos de ellos al azar, no puedo verlos todos. Salmo 7:17, por ejemplo, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Hacia quién se dirige la música una vez más? ¿Hacia quién se dirige la alabanza una vez más? Hacia el Señor, hacia su bendito nombre. Salmo 13:6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Qué está mostrando este salmo o esta canción? Agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho en su vida. Por eso, hermano, como mismo damos una breve definición de que adoración es el propósito por el cual hemos sido creados, pero a la vez es una respuesta que damos a nuestro Señor. Hermanos, la alabanza, la adoración siempre va a estar hacia el Señor. Recuerden, estamos hablando la adoración, la música y la alabanza del pueblo de Dios a su Dios, independientemente que hay otro tipo de canciones que se le puede cantar a una esposa, que se le puede cantar a una madre, pero en realidad no le estás dando alabanza o adoración. La alabanza y adoración solo puede estar centrada en el Señor, y esa es la alabanza y la música que debe regir la iglesia del Señor y el canto congregacional, que para eso vamos a tener más tiempo. Otro de los salmos es el Salmo 21:13, engrandécete, oh Jehová, en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío. En otras palabras, mis amados hermanos, si nosotros vamos a los salmos y vamos a cada una de estas canciones que hemos visto nosotros hasta acá, hermanos, tenemos tanta gente perdida en las congregaciones porque no conocen al Dios de la adoración. Lo vuelvo a repetir, tenemos muchos músicos hoy que conocen más de fútbol, que conocen más de cosas seculares que de nuestro Dios. Por eso es que es imposible que alguien que vaya a guiar al pueblo del Señor en la música, primero, no sea cristiano. Segundo, no conozca a Dios tal como Él es.
A mí me gustaría que pudiéramos en algún momento tocar en las preguntas y respuestas qué pasa con todos estos cantantes cristianos hoy que se están convirtiendo y al otro día ya están escribiendo y están haciendo cosas y muchos ni tienen mentoreo, ni tienen discipulados, ni tienen pastores, para poder ver la diferencia en que una cosa es testificar de Cristo a todo lugar, pero otra cosa es predicar el evangelio como un siervo o un ministro o componer música que adora al Señor con todo. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿por qué hoy se ve tan fácil que cualquiera canta música cristiana? Marc Antonio Solís hace años atrás hizo un disco cristiano y todo el mundo dice, mira, es cristiano, si de hecho se parece a Cristo con su candado y su pelo largo, es cristiano, claro. Porque alguien que no conoce a su Cristo ni conoce su palabra, escucha cualquier demonio, y no estoy diciendo que en este caso sea Marc Antonio Solís, pero si le sirve que se lo ponga, o usted se lo pone y allá usted. O cualquier demonio te está diciendo, no, es que Cristo cambió mi vida, y eso, es cristiano. Como con la tónica que tiene la televisión, no doy gracias a Dios, y con una mano, orula en la con la cuestión esta de brujería en la mano, y le doy gracias a Dios, y la gente, mira, es cristiano, claro. La ignorancia y el desconocimiento de Dios, de su palabra, de los atributos de Dios, nos lleva a ser mediocres en todos estos temas también, mis hermanos. Así que David y su cancionero, y muchas más canciones que están con él, tenemos 150 canciones reveladas que nos hablan de la grandeza del Señor y la experiencia del hombre sujeta a la gloria del Señor de una forma hermosa a través de la música. Los sacerdotes, primero de Crónicas 15:16, recordemos el contexto donde David está preparando, después de la victoria sobre sus enemigos, está preparando el pueblo. Y en este pasaje dice asimismo David, le dijo a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz. Una vez más dice, con alegría. No era música para deprimir. No era música para que la gente se alejara de Dios, sino para que la gente pudiera exaltar a Dios. Ahora, eso no significa que en momentos de debilidad uno entone canciones como podemos ver en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que una tónica que vemos acá es que el pueblo le daba gloria al Señor y exaltaba su nombre. Y hermanos, cuando hablamos de Dios, todo lo que puede salir de nuestro corazón hacia Él es alabanza. No es repudio, no es odio. Ese repudio o ese odio puede salir de un corazón que no ha conocido a Dios o que en algún momento de debilidad puede como que frustrarse, pero si verdaderamente está en el Señor, volverá a entonar en adoración. Y no estoy diciendo simplemente abriendo la cajetilla de dientes y reírse, cantaré a Jehová, ¿por qué me ha hecho? No es eso lo que está hablando el Salmo. Está hablando de un corazón agradecido al Señor, que la alegría de saber que Dios está con él y que Dios no le deja es una de las razones más grandes para decir, Señor, enalteceré tu nombre. ¿Por qué? ¿Qué puede cantar el hombre? ¿Qué puede decir el hombre a Dios que le haga más grande de lo que es? Nada. Entonces, ¿qué significa? Eso es un análisis exegético. ¿Qué significa cuando la Biblia dice, voy a enaltecer tu nombre, voy a engrandecer tu nombre? No significa que lo va a hacer más grande. Significa simplemente que lo va a hacer conocido ante otros que no le conocen y que le va a exaltar con todas sus fuerzas, reconociendo que solo hay un grande entre todos los grandes. Hermanos, eso es exaltar el nombre del Señor, reconocerlo como Él es. Amén. Dice este texto, además 4,000 porteros, recuerden, David está preparando todo esto, dice, y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Una de las cosas que tenía David, no solo que era músico, sino que se dedicó también a desarrollar instrumentos musicales. Increíble, ¿verdad? Seguimos aquí. Ahí se me salió rápido, pero Dios. Es increíble como nosotros encontramos muchos pasajes en la creación adorando a Dios. Pero este es uno de esos pasajes donde se nos dice que el Dios de la creación canta. ¡Wow! Anote este texto en su Biblia. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Mire el contexto, mire, de hecho, mire cómo empieza esta aclaración. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Está hablando Dios sobre su pueblo. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti
con cánticos. Yo les confieso, hace muchos años, yo escuché una canción antigua que decía, nuestro Dios es un Dios que canta. Y yo dije, ¿y eso de dónde salió? Decía, Sofonías 3:17 lo dice así. Ah, sí, ya, está bien, es verdad. Porque no pensamos mucho cuando estamos hablando de adoración. No pensamos mucho del otro lado. Es decir, cuando vemos a Dios, solo podemos pensar cómo darle gloria a Él. Pero cuando vemos de Él hacia la creación, recordemos algo. Que la adoración, la música, la alabanza fue creada, dada por nuestro mismo Dios. Y dice que Él mismo se regocijará sobre su pueblo, en el contexto de Sofonías, un pueblo que se arrepiente y se humilla delante de Él. Él mismo se regocijará con cánticos. En otras palabras, hermanos, Dios ama la música, Dios nos ha dado la música e incluso Dios canta. No sé usted, pero si la Biblia nos dice que los ángeles elevan sus canciones al Rey de Reyes y es un coro, de hecho la frase coro celestial. Cuando escuchamos esa frase, a veces uno osa decir, wow, este grupo hoy cantó y parecía un coro celestial. Es que ninguno de nosotros hemos escuchado el coro celestial, pero lo vemos como una máxima expresión. Pero no, por encima de esa expresión está nuestro Dios. Yo no sé usted, pero yo quisiera imaginar, o quisiera estar ahí, y vamos a estar ahí frente a Él y escuchar a nuestro Dios que se regocija sobre su pueblo con cánticos. Amén. Pasamos entonces rápidamente al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, hablemos entonces de estos personajes. Lucas 2, 3-14. ¿Recuerda cuál es el contexto de Lucas 2? Nacimiento de nuestro Señor. Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿cuál era el contenido de la canción? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La pregunta es, ¿era la primera vez que esos ángeles veían a Jesús? ¿Era la primera vez que ellos le veían encarnado? Encarnado sí. Pero desde que esos ángeles, no podemos decir que desde que esos ángeles vinieron al mundo, no, desde que esos ángeles fueron creados en el reino del Señor, lo primero que ellos vieron fue la gloria del Señor y ahí comenzarían entonces a dar su alabanza. Así que ángeles que han sido creados para adorar al Señor, ahora descienden a la tierra, cambian el escenario, pero el dueño de la gloria, el centro de esa alabanza está en un pesebre. Hermano, pensemos sin especular, pero pensemos por un momento la reacción de esos ángeles viendo al Dios de toda la gloria, la segunda persona de la Trinidad, en un niño, en un pesebre. Y esta era su canción: gloria a Dios en las alturas. Y en esa palabra Dios, evidentemente estaban dando gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu. Porque aunque el concepto de la Trinidad lo vemos progresivamente en las Escrituras, lo vemos progresivamente revelándose para el hombre, no para los ángeles. Los ángeles le conocen en toda su manifestación y su esencia y su gloria. Y esos ángeles, ese día, aquellos pastores comenzaron con una canción que hay algunos teólogos que dicen que este es el himno cantado por los sacerdotes el día del sacrificio. Qué interesante. Algunos teólogos de mucho renombre y reconocimiento, ellos dicen, esta frase es muy interesante porque según algunos escritos se cree que es la misma frase que tiene la canción de los sacerdotes el día del sacrificio. Es decir, que no solo es un canto celestial, sino que es un canto profético que solo se le puede dar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, el único que merece toda gloria, honra y adoración es el Señor. Yo creo que eso debería ser una tónica para aquellos músicos que dicen, no, yo le canto al Señor, pero también a veces tengo que cantarle en un bebé, porque eso es parte de mi trabajo. Defina para quién usted canta y para quién usted adora.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a rápido pasar a otra canción. Bueno, esto no es una canción, es más bien de la mejor declaración teológica que nosotros tenemos sobre el concepto de adoración. Y solo vamos a ver términos importantes porque quien lo está explicando es Jesús. Entonces escuchemos a Jesús hablándonos de la adoración con aquella mujer samaritana. ¿Recuerdan? El contexto es que Jesús dice, le era necesario pasar por Samaria, es decir, le era necesario tener aquella conversación con la mujer. Así que voy a centrarme más en los versos 21, 22, 23, 24, 25, porque es un texto conocido, pero quiero centrarme en la esencia de lo que Jesús conversa con ella cuando habla de adoración. Verso 21, Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Primer concepto que aquella mujer, con la larga conversación que tiene con Jesús, es ¿dónde debemos adorar? ¿Por qué razón? Porque recordemos que desde la división de las tribus, una de las cosas que hace Jeroboam es decirle a las 10 tribus del norte, vamos a las tiendas. Recuerda en el contexto, el hijo de Salomón, Roboam, no quiere aligerar la carga, y Jeroboam viene y se lleva a las 10 tribus al norte, lo que se conoce después como el reino dividido. Y Jeroboam dice, una de las cosas que hace es poner los 2 becerros en el monte. Dice, este es Jehová quien te sacó de Egipto. Pero eso no se le ocurrió a Jeroboam. ¿Quién hizo primero eso? ¿Alguien recuerda quién hizo primero eso? Aarón, hermano. El mismo Aarón, cuando Moisés está en el Sinaí recibiendo la ley del Señor. Y Aarón dice, no, el pueblo vino, me dijo, y yo eché el oro y esto fue lo que salió. Pero lo que llama la atención es, adoremos porque este es Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, los 2 becerros. La idolatría es uno de esos principales enemigos para que la creación le dé gloria al único creador. Porque la idolatría, una de las cosas que hace es usurpar el puesto del creador, o intenta usurpar el puesto del creador. Por eso que, hermano, usted puede ser un hijo del Señor, pero tiene que tener cuidado la música que consume, porque puede ser música que está idolatrando otra cosa que no sea Dios, o adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Cuando tú escuchas todas esas canciones porque Dios me necesita y Él busca, que Él me está buscando y Él me está anhelando y Él me busca por todos lugares y Él llora y se muere porque Él necesita de mí. Dice, ese no es el Dios de la Biblia. Al menos de la Biblia no es otro. Porque, recuerden, como mismo tenemos predicadores de doctrina tergiversada, tenemos cantantes de letras tergiversadas, hermano. Yo siempre le he dicho a los hermanos cuando veo esto de la música, siempre lo voy a comparar un predicador con un músico. Porque el predicador tiene que ser fiel a la Escritura, el músico en ese lenguaje tiene que ser fiel a la palabra del Señor. Porque para eso el Señor nos dio la música, la alabanza, para devolverla a Él, para llegar a otro, para que ese mensaje llegue a otro con un propósito de adorarle a Él. Pero hoy tenemos música que no hace nada de eso. Pero bueno, tranquilo, que ahorita vamos con una sola canción y después vendrán unas cuantas más. Mas Jesús le está diciendo a aquella mujer, lo primero que estás equivocada es el lugar. La adoración no se trata de dónde estás. ¿Por qué razón? Porque los judíos decían, es en el templo, es en Jerusalén. Pero los samaritanos decían, no, es en el monte. Y Jesús dice, no es ni aquí ni allá. Porque no se trata que el lugar donde estás más te acerca al dueño de la adoración. Aquí se trata de la condición de tu corazón, independientemente de donde tú puedas estar. Y fíjense cómo dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Oye, eso yo creo que está un poco fuerte para la samaritana, pero así debe ser. No se le puede pasar la mano a aquel que está haciendo las cosas mal, porque le puede decir, bueno, sí, mira, no está tan mal porque me está pasando de todas las manos. Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. En otras palabras, ¿qué perdedera tienen ustedes los samaritanos? ¿Sabe por qué? Porque los samaritanos tienen como libro sagrado el Pentateuco. Y el Pentateuco habla de los becerros de oro adorado. Y explica eso que hizo Aarón y explica esos primeros
primeros 5 libros de Moisés, la adoración idolátrica, y aún así ellos tienen esos libros y tienen sus becerros. Pero si ustedes no saben, ustedes están perdidos. Por eso, hermano, no es suficiente decir, fulano es músico. No, él es cristiano. ¿Cristiano por qué? ¿En base a qué? Yo le pongo un ejemplo. Alguien viene a la congregación, profesa a Cristo, y nosotros sí le podemos decir, por un tema está diciendo públicamente que Él es del Señor, pero sus frutos son los que van a testificar y corroborar de que le pertenece al Señor. Porque mucha gente viene y después se va y se pierde, y tú dices, no, él se apartó. No, es que nunca fue. Muchos es que nunca fueron. Pero hay alguien que lo bautizó. Entonces nosotros los evangélicos nos hemos vuelto católicos. Este hizo una oración, venga, nombre del Padre y del Espíritu Santo, saludemos al hermano, hay fiesta en los cielos. ¿Y tú eres el dueño de la fiesta en el cielo? Hay que tener cuidado, hermano, con eso. Tú eres el portero, tú eres el que pone la música en el cielo. Y ahora mismo hay fiesta en los cielos. ¿Tú sabes si esa persona se convirtió? No, pero esa persona ahora. No, saludemos a nuestro hermano. Y quizás un hijo del demonio que todavía no se convirtió. No estoy diciendo que todos no se convierten. Hay algunos que a partir de ese día, como muchos de los que estamos aquí, dicen, oye, pastor, sí, yo recuerdo que fue ese día donde públicamente el Señor convenció por completo mi vida. Pero hay otros que dicen, no fue ese día, fue después. Y otros que dicen, no, si yo nunca tuve ese día. Yo comencé a venir a la iglesia hasta en un momento sentado en el banco, en mi casa, no sé qué. Tuve convicción de mi pecado, convicción de su santidad y convicción de que sin Él me muero. Es probable que ese fue el día que tú fuiste salvo. Entonces tenemos así mucha gente que dice, no, porque el Señor me zapó. Y ¿sabes? Tienen una de estas, porque son cool. Entonces, muchos jóvenes siguen a los cantantes cristianos porque son cool, ¿ves? Porque son gente chévere. Eso sería lo mismo que a mí me gusta, aquel que habla de la Biblia, pero es un impío, pero es chévere, porque está entre nosotros y no importa, y él fuma y él toma y es un delincuente, pero viene y dice que Dios es bueno. Por supuesto, hermano, un ciego guía al otro ciego, y lo peor es que el otro ciego se deja guiar por él, porque está tan ciego como él. Jesús le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, me encanta esta calificación de Jesús, porque si Jesús habla de verdaderos adoradores, eso nos da a nosotros una tónica de que hay falsos adoradores. Los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad. ¿Cómo se puede adorar en espíritu? Y sin volvernos místicos ni desvirtuar el texto bíblico, una de las cosas es que yo creo que cuando Jesús está mencionando estas dos palabras, adorar al Padre en espíritu y en verdad, está muy relacionado con la adoración de los judíos y los samaritanos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, muchos de los judíos adoran al verdadero Dios, pero por sus estilos de vida farisaicos, como lo vamos a ver después, enfrentado al mismo Jesús, no estaban adorando en espíritu, es decir, guiados por el Espíritu, en su propio espíritu, en conexión con el Espíritu de Dios, no lo estaban haciendo. Pero cuando dice en verdad, muchos samaritanos adoraban con todo fervor, pero a los becerros. No era en verdad. Y otros, por supuesto, que ni en espíritu ni en verdad. Y cuando Jesús habla de adorar al Padre en espíritu y en verdad, hermano, la única forma de que mi espíritu pueda adorar al Espíritu de Dios es cuando el Espíritu de Dios habita en mí. Porque una persona muerta en delitos y pecados no puede dar alabanza al Señor. No puede dar gloria al Señor si no es por medio del mismo Señor. Recuerden, adoración es respuesta. La adoración es la respuesta que yo doy al Dios de la creación. Y esa respuesta surge, como lo vamos a ver en todo el contexto del Nuevo Testamento, de un corazón salvo. En espíritu y en verdad. Y miren cómo dice, porque también el Padre, tales adoradores, dice, busca que le adore. Y no es que Dios estaba entre todos los samaritanos buscando, ay, ¿quién me va a adorar? No es eso lo que Jesús está explicando, porque Jesús mismo nos está hablando que Él fue enviado por el Padre para que todos vinieran a Él. En otras palabras, en medio de tanta perdición, el Señor envió a su Hijo para que podamos devolver la adoración al único que siempre la ha merecido. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es
necesario que le adoren. Miren cómo la mujer en el verso 25 le dice, sé que ha de venir el Mesías. Es como que esta mujer, hermano, a pesar de ser una patica caliente en el mundo, de tener unos cuantos mariditos y cositas así de traición, esta mujer había escuchado en bastantes ocasiones la ley de Moisés. Porque ella introduce el tema que es medular para entender la adoración. Y es el Mesías. Porque el Mesías es el que muestra el camino al Padre. Los dioses falsos no muestran un camino genuino al Padre. Y fíjense cómo ella dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Escuchen el convencimiento escritural que tiene esta mujer a pesar de estar tan perdida. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Jesús dice, yo soy. Ego eimi, el que habla contigo. Mis amados hermanos, una mujer que está totalmente perdida en su adoración, Cristo viene a ella y le dice, la única forma de adorarme es por medio de mí. Hermanos, la única forma de poder dar una adoración sincera, genuina y directa a Dios es por medio del Hijo. Bueno, escuchemos a Jesús cantar. Bueno, veamos o leamos a Jesús cantar. No sabemos cómo lo estaba cantando. Tenemos una idea de qué estaba cantando, pero no el cómo. Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Ella está hablando de Jesús, por supuesto, antes del Calvario, el Gólgota. Dice Mateo 26, en ese contexto, cuando hubieron cantado el himno. La pregunta es, ¿qué himno? Por favor, que nadie diga el himno nacional. El himno. Dice, una de las cosas, tomé esta nota de un erudito muy reconocido, que él dice, todo esto está relacionado con el contexto de la Pascua. Muchos autores coinciden en que se estaba cantando el Salmo 115 al 118, que era lo que se cantaba en el contexto de la Pascua. Si nosotros vamos al Salmo 115, si en realidad fue eso, porque hay muchos autores que coinciden que esa era la porción de esos tiempos, vamos al Salmo 115, para tener una idea lo que pudo haber estado cantando nuestro Señor con sus discípulos. ¿Estamos ahí? Salmo 115. ¿Recuerdan de qué habla ese salmo? De los ídolos del Señor. Cuando dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué ha de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Si este salmo, hermano, está siendo entonado por nuestro Señor, imagínense a nuestro Señor Jesús diciendo esta frase, ¿por qué ha de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Cuando es el Dios mismo que está diciendo esto delante de ellos. Recuerda que los discípulos tenían un velo delante de sí, porque Felipe en un momento dice, hoy muéstranos al Padre y nos basta. Ay, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y aún así, muchas doctrinas evidentemente no estaban esclarecidas en ellos hasta después de la resurrección. Pero fíjense cómo Salmo 115 entona la gloria del Señor, como el Salmo 116 comienza, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica. Ahora escuchen, los salmos en el tiempo de Jesús, bueno, desde el Antiguo Testamento no estaban divididos ni en capítulos ni en versículos. Por eso cuando los autores dicen, en el contexto de la Pascua, en esta fecha, estos eran los salmos cantados por los judíos, no es que ellos dicen, ahora vamos al 115, por favor. Ok, vamos a cambiar, suben un tono y vamos al 116. No, ellos comenzaban desde la primera oración hasta la última oración. Y fíjense cómo el Salmo 116 exalta al Señor y declara su oración y su súplica. Salmo 117, solo estos dos versos, conocidos como el salmo más pequeño, pero con tantas frases de exaltación al Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos.
Imagínense a nuestro Señor Jesús. No sabemos en qué tono ni en qué melodía, pero cantando este salmo. Alábenme a mí. Y dentro de unas horas, sus discípulos, los apóstoles, le van a abandonar. Piensa por un momento la frase de Pedro: aunque todos te digan, yo voy a seguir contigo. Pedro está en esta canción, alaben al Señor, y es uno de los primeros que se va a ir. Y no solo que se va a ir, sino que después le va a negar. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová para siempre. Salmo 118, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quieres ver la misericordia del Señor en el Getsemaní? Los apóstoles se están yendo, pero Jesús sabe que ellos se iban a ir porque de Dios. Eso no le tomaría por sorpresa. Alabad a Jehová, termina el Salmo 118. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En otras palabras, no solo Jesús en el Antiguo Testamento, en la tercera, el Espíritu Santo, ¿verdad? La Trinidad nos dio los salmos, sino que el mismo Jesús los cantó como judío. Miren este ejemplo de dos personajes que están sufriendo y no están cantando cosas para cortarse las venas una vez más. Pablo y Silas, Hechos 16:25, ¿recuerdan? Le han pegado, le han azotado por el Evangelio. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y en medio de esa canción, quiero que piense esto. En el contexto de aquella muchacha que el Señor sana por medio de ellos, vienen, le dan su tunda de palo, lo meten en lo más profundo, lo más seguro, le ponen en el cepo, y en medio de eso, imagínense, cuando la palabra nos dice que es la cárcel de más profundo, todos entienden cómo en el primer siglo, a veces uno piensa que la cárcel era donde entrabas y hay una puerta arriba, pero era muchas veces hacia lo profundo. ¿Por qué? Porque en esos lugares, por la humedad, muchos de los presos se morían de neumonías y de muchas cosas por la humedad. Mientras más profundo, ¿para dónde tú vas a correr? ¿Para dónde vas a salir? ¿Más a meterte para la tierra? No, hay una sola salida. Es decir, que ellos están puestos en el lugar posiblemente el más húmedo, el más frío, con todo el dolor de los golpes de que han recibido, los palos que han recibido por el Evangelio. Y es el momento donde a veces los músicos dicen, no, es que si no tengo un piano yo no me siento bien adorando. Es que, a ver, yo necesito que el del audio, en la eterna batalla entre el del audio y los músicos, yo necesito por favor que no subas tanto la voz del tenor, o que no, es que yo no me siento bien, pastor, la alabanza, yo pienso que... Y estaban estos dos hombres llenos de golpes por predicar el Evangelio, no por delincuentes, por predicar el Evangelio. Y quiero que pienses por un momento en esa condición. Uno mira al otro y dice, bueno, es el momento de cantar a Dios. Ay, mis hermanos, ojalá nuestros músicos, ojalá nuestros adoradores entendieran que eso es adoración, que todo esto es extra, piano, música, sonido, ambiente, pero aquellos dos cantantes no solo estaban cantando, susurrando regañadientes, sino que lo estaban haciendo a todo pulmón, tanto así que toda la prisión escuchaba cómo dos hombres azotados por predicar a Cristo seguían exaltando a Cristo. Hermanos, eso es adoración. Por eso ten cuidado qué cantantes seleccionas, porque muchos de esos cantantes están más lejos de Cristo que tú. Si la música que cantamos no nos acerca a Dios, yo se lo decía a Necesito hace unos días, que había escuchado una canción, preparando todos estos temas, una de estas canciones famosas, y él lo recuerda. Le decía, oye, escuchando algunas de esas canciones románticas, me empezó a dar una melancolía, y te confieso que hasta trajo a mi mente cosas hasta de mi pasado. Porque esa es la música de este mundo. Una música que no te lleva a dar gloria a Cristo, sino a recordar tus pecados, a introducirte en un mundo de depresión.
No es por gusto que muchos de estos cantantes del mundo terminan suicidándose, terminan en las drogas, terminan perdidos, terminan con todo, muchos de ellos terminan con su vida. ¿Por qué? Porque algo tan glorioso y majestuoso, que es un canal de bendición dirigido hacia Dios, lo han desviado a otro lugar y eso es lo que lleva. Condenación. Así que estoy terminando con estos pasajes de Pablo. Primero Corintios 14:15. ¿Qué pues? El contexto de 1 Corintios 14 es sobre las lenguas, sobre las profecías. Y miren lo que Pablo introduce aquí. Fíjense, en esas entrelíneas Pablo habla de música. Pero es importante, porque el tema no es la música. Pero como Pablo, de un tema secundario, nos habla de un principio fundamental, porque ya esto es en el Nuevo Testamento. Ya esto tiene pautas prescriptivas, es decir, mandatos directos para la iglesia. Y dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pablo está haciendo una pregunta, porque había gente que estaba orando o estaba hablando lengua y nadie le entendía. Y él dice, se cae la boca. Cállese, porque tú hablas, nadie te entiende. ¿Cómo el que te escucha va a decir amén si no tiene sentido? Hay muchas canciones cristianas así, que tú no sabes lo que dijo, pero lo dijo bonito. Y te amo, y te quiero, eres fiel. Y dice, oye, qué bonito, pero no sé lo que dice. Así tenemos una cuanta canciones. Dice Pablo, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Recuerda que es la misma línea. Adorarás al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí Pablo dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque una vida no me da para cantar, y una vida, a ver, ¿cómo dice ahí? Cógele todo ahí. Qué bien que inventaste la eternidad. ¡Ay, qué bonito! Eternidad. ¿Definición de eternidad? ¿No tiene principio? No tiene fin. ¿Cómo Dios va a inventar algo que es eterno? Pero está bonita. Recuerdo aquí en esta misma congregación, una hermana que la cantaba, le digo, ¿la eternidad se inventó? Ay, pastores, que suena tan bonito. Entonces, por lo bonito, sacrificamos lo bíblico. Eso es no cantar con el entendimiento. Le digo, o la eliminas o no cantas más. Pastores, si le cambiamos, fíjense, ay, que está tan bonita, vamos a cantarla. Qué bien que existe la eternidad. Porque pensamos que la música es para que nos caiga bien y nos guste. Y ahora, no es menos cierto que hay géneros que son de agrado de uno y de agrado de otro. Por eso cuando vemos canto congregacional, no es para que le caiga bien a uno sí, a otro no. Tiene que ser esa música con principios donde todos nos sentimos como un cuerpo adorando al Señor. Por eso que hay algunos géneros que no son del diablo, pero a algunos no les de bendición. Y por eso es que uno tiene que enseñar a la congregación en estas pautas cuáles son los principios básicos. Ahora Pablo está diciendo, si canto con el Espíritu, también tengo que cantar con el entendimiento. Porque no es suficiente cantar en el Espíritu. Hermano, miren una cantidad de canciones. Y usted va a ver la cantidad de canciones que nosotros vamos a eliminar. Cuando dice, ven, fuego de Dios, ven. Espíritu Santo, ven. Fuego de Dios, ven y consúmeme, ven. Y venga tu fuego ahora y ven. Busca el contexto cada vez que descendió fuego, hermano. Cada vez que Dios descendió en fuego, la mayoría de los pasajes, excepto la zarza, pero ninguno está pidiendo la zarza, dice, así como en este lugar que viniste con fuego, ven sobre nosotros. Y cuando estaba el fuego que venía sobre los sacrificios, hermano, era un contexto de juicio. Yo le doy gracias al Señor que Dios no escucha a esos cantantes, porque es para que le mande fuego, para que con fuego los consuma. Pero claro, nadie se ha sentado, y algunos son cristianos genuinos, pero necesitan crecer en el Evangelio, y ahí es donde está el problema. Otro texto importante, importantísimo, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en los cuales hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y
cánticos espirituales. Mira las 3 definiciones que da el apóstol. Y esto lo vamos a ver ahora de nuevo en Colosenses. Pero él dice, salmos, himnos, cánticos espirituales. Aparece en Colosenses 3:16 también. Vamos a ver cómo lo menciona aquí. Cantando y alabando ¿a quién? Al Señor. ¿Para quién es la canción? Es como yo me paro aquí a leer una poesía y nadie entiende nada y no dice Señor ni dice nada, hermano, pero es para el Señor. Discúlpame, nuestro Dios no es chapucero. Y a Dios no se le da cualquier basura. Claro, cuando hay una mala interpretación del Dios de toda la gloria, cualquier cosa la gente dice, no, eso para Él no importa. Es como que tú llegas a la muchacha, la estás enamorando y dices, mira, esta chapucería, esto me salió así. Incluso hasta el papel se me cayó ahí en la taza del baño, porque esto es para ti. Evidentemente, usted tiene una perdedera en lo que es el cortejo, tiene una perdedera en lo que es respetar a alguien y honrar a una persona y demostrarle amor a alguien. Pero así hay mucha gente. La música se ha dicho por los que saben que es un lenguaje. Hermanos, pero hay alguna música que si la música es un lenguaje, yo creo que sí lo es. Hay música que es malas palabras. En el lenguaje es malas palabras o chistes obscenos. Y lo triste que hay dentro de la iglesia es eso. Pablo dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Así que en el contexto de la canción, en el contexto de la música, tiene que haber ¿qué? Corazones agradecidos. El sábado pasado alguien preguntó sobre ese músico que canta y si se está sintiendo mal espiritualmente, ¿qué debería hacer? Es imposible que alguien que está cantando pueda tener acción de gracias cuando su corazón está mal con el Señor. Por eso lo que tiene que hacer es parar ahí y ponerse a cuentas con el Señor. Porque fíjense cómo incluso este contexto dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es que Pablo no le está hablando a los efesios, no le está dando una conferencia de música, pero lo pone con pautas, salmos. Ahora, esto después lo podemos ver mejor en la conferencia próxima. Pero cuando habla de salmos, muchos piensan que está hablando del himnario, de los 150 salmos. Es probable, aunque la palabra es más abarcadora, pero pudiera ser. Cuando habla de himnos, acabamos de mencionar que cuando Jesús y los apóstoles cantaron el himno, la mayoría cree que ese himno eran salmos. Por eso es que es un juego de palabras que puede ser que hable de cosas diferentes, pero puede ser que esté hablando lo mismo en diferentes contextos. Yo le daré mi humilde opinión de este pasaje, lo que he visto y he comparado con otros eruditos en este tema. Y cuando hablan de salmos, dice, todo parece indicar que se está centrando más en el cancionero judío, los 150. Cuando habla de himnos, bueno, ¿y qué cantó Moisés? Eso no era un salmo, o por lo menos no está dentro de los 150 salmos, no lo vemos de esa forma. Entonces algunos dicen, bueno, parece ser que es un himno, que es dirigido al Señor, que exalta su nombre, pero a la vez tú dices, pero bueno, es que los salmos hacen lo mismo. Por eso es que no son excluyentes. Si es salmo, no es himno. No, eso no es lo que tiene Pablo en mente. Aunque para los judíos hablar de salmo era muy sencillo pensar en el libro, que tenía aquellos 150 canciones. Entonces cuando habla de himno, nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento María cantando al Señor. ¿Recuerda? María, la madre de Jesús, lo que se conoce como el Magnificat, es decir, engrandece mi alma al Señor. Y usted lee todos esos versos que nosotros vamos a encontrar allí. ¿Y qué nos está diciendo esa canción de María? Eso se encuentra en Lucas 1, 46 al 55. No vamos a poder ver la canción, lo dejamos como tarea. Cuando usted ve la canción y la letra, María, que tiene al Señor en su vientre, que ha sido escogida para traer al Mesías. Todavía ni el Mesías ha nacido, pero lo tiene y está recibiendo ese mensaje. Dice, engrandece mi alma al Señor. Que es interesante que hoy tenemos hasta cantos para María. Y la Iglesia Católica le dedica una pila. La propia María ni se cantó a sí misma, ni le pidió a nadie que le cantara. Ella le canta al Señor. Tenemos también el Benedictus, que es el de Zacarías, en Lucas 1, 68 al 79, como dice, bendice mi alma al Señor. Ahora, la tónica de estas canciones, algunos creen que entra en la selección que Pablo está dando aquí como himnos. Pero otra vez, ¿dónde están esos himnos? Son frases, canciones que encontramos en las Escrituras.
Incluso cuando llegamos a Pablo y vemos algunas de las frases grandes el misterio de la piedad, él fue manifestado en carne, muchos creen que eran canciones que él está escribiendo en varias de sus cartas. Y cuando habla de cánticos espirituales, algunos creen que ese cántico espiritual tiene que ver con lo que se canta de parte del Señor, que algunos autores dicen, eso evidentemente tiene que estar en la Biblia, pero lo que está claro es que ese cántico es espiritual. Si es espiritual, es guiado por el Espíritu. Si es guiado por el Espíritu, exalta a Dios, glorifica su nombre, edifica su iglesia, confirma el Evangelio. En otras palabras, hermano, salmos, himnos, cánticos espirituales, yo creo que un músico sí puede hacer una canción basada en su experiencia y no en un salmo, pero esa experiencia tiene que responder las pautas de los salmos o de la Biblia, porque no puede ser una experiencia. Le pongo un ejemplo: alguien, como tenemos muchas canciones que fueron salvos por el Señor y entonces describen su experiencia, pero si en esa canción no está siendo exaltado Dios, deséchalo. No me importa tu experiencia, porque tu experiencia no puede contradecir la experiencia de estos hombres que fueron salvos y le cantaron también al Señor. Como mismo alguien dice, no, yo voy al infierno y no sé qué. ¿Qué me importa? Vete con tu visión y tu locura al mundo. ¿Qué infierno ni qué 8 cuartos? Ya la Biblia está aquí, si tú la contradices, yo no tengo por qué creerte. Pasa lo mismo con la música. No, porque fulano es Jesucristo. Y fulano es el Espíritu que está revelando canciones. Así muchos cantantes, no, el Señor me regaló. A ver, Dios te regala. Sí, aquí tenemos un compositor, y excelente compositor. Y uno dice, no, el Señor me regaló esto. Pero el día que tú digas, no, Dios anoche me reveló esta canción. Porque revelación solo está aquí. Dios te puede iluminar y te puede inspirar. A ti, te digo porque eres un músico excelente. Pero el problema hoy es que necesitamos más adoradores y menos músicos sin adoración. Los adoradores tienen que crecer en la música, pero cuando se trata de escoger quién va a guiar la adoración, que sea un adorador, que tenga nociones musicales, pero que sea un adorador. Entonces, terminando aquí, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cuál es la...? Ve preparando el video ahí. Lo vamos a hacer ahora el cambio, vamos a poner una canción. Mire lo que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Antes de hablar de música, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿De qué está hablando Pablo aquí antes de hablar de música? De la palabra. La palabra. Cuando el corazón de un ser está colmado de la palabra, lo que habla, lo que dice o lo que escucha va a ser filtrado por la palabra. Y antes de hablar de canción y música, miren lo primero que habla Pablo en este contexto. La palabra de Cristo mora en abundancia, es decir, rebose en ustedes. ¿Por qué usted ve tanta gente escribiendo tanta bobería? Ayer, cuando veníamos en la guagua, pusieron unas que otras canciones. Y algunos jóvenes me miraron y como a ver cómo yo reaccionaba con esas canciones. Y yo me di cuenta, pero todo tiene su tiempo. Después de este filtro y cada una de estas cosas que nos va a llevar un tiempo, es que entonces damos golpe. Porque algunos dicen, bueno, pero mire, no eran canciones tan mal. Habían algunas extremadamente desviadas. Y supuestamente cristiana, ¿no? Pero muy movida sobre todo. Pero yo meditaba en eso y decía, ¿cómo la conferencia explica esto sin regañar? Porque no estoy regañando a nadie. Pero al final, ¿para quién es esa canción? Esa canción es para mí. No es que alguien está cantando, déjame ver cómo reacciona Nelson sobre esto. Y dice, no, mira, no, está cantando. No, es que es buena. Oh, no, mira, bajó la cabeza. No, es mala. Pero eso no es para nosotros. La pregunta es, Señor, ¿cómo tú recibes esta canción? Esa debería ser nuestra pregunta. Esa debería ser la pregunta que se hace en la iglesia. Porque Él es el que está en el trono. Y la música y la alabanza es para Él. Dice la palabra, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, una vez más dice, con gracia
en vuestros corazones, y solamente alguien puede cantar con gracia en su corazón cuando ha sido dominado, absorbido por la gracia del Señor. Eso es alguien que ha sido salvo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y lo vuelvo a decir, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Yo quisiera entonces terminar acá, y esto lo vamos a comenzar en la próxima conferencia. Apocalipsis 5, 1 al 14, porque es una canción que no se ha cantado. Y es como cuando al músico le das la letra, pero todavía no le has dado los acordes ni la melodía. Ya tenemos la letra de una canción que se va a cantar, que tú y yo la vamos a... Bueno, que yo pienso que la voy a cantar, yo no sé tú, yo digo yo. Pero los salmos la vamos a cantar. Léalo después y verá cómo esa canción, en el centro, una vez más, está nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hacer entonces, voy a hacer una oración y terminamos con el video para hacer un breve análisis. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos principios. Rogamos que tú nos ayudes, que tú nos dirijas y sigas, Señor, formando en nosotros un corazón que te adora en espíritu y en verdad, y que entiende que adorarte es un deleite y es un privilegio para nosotros, tus hijos. En nombre de Jesús te damos gracias, te decimos amén y amén.